Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Telediario. Empezamos esta emisión informativa con bastante frío en la capital. Toda la noche ha llovido, por lo cual les recomendamos a ustedes tener precaución al momento de conducir y realizar las distintas actividades durante esta jornada. Además, también amanecemos con el rezago de 3 sismos de más de 3 de magnitud que se registraron la noche de ayer con epicentro en la capital. De todo esto les estaremos informando. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos. La reforma tributaria que se enviará a la Asamblea Nacional en el último trimestre de este año eliminará recargos como el impuesto a la salida de divisas, así lo informó el ministro de Finanzas, Richard Martínez. La OEA exhortó al Consejo Nacional Electoral a definir en el menor tiempo posible el mecanismo que se adoptará para contabilizar el voto nulo en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A 6 ascienden las provincias declaradas en alerta naranja por las intensas lluvias. Los comités de operaciones de emergencia se encuentran activos. En lo internacional, en Colombia, miles de maestros salieron a las calles para protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno y exigir una financiación óptima para la educación pública. Iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró la urbanización Balcón Encantado en la parroquia Anconcito, provincia de Santa Elena. El proyecto forma parte del Plan Casa para Todos y beneficia a más de 1000 personas. El presidente Lenín Moreno visitó este miércoles la parroquia Anconcito, en la provincia de Santa Elena, donde entregó la urbanización Balcón Encantado. Está conformada esta urbanización nada menos por 305 viviendas. 305 sueños cumplidos, multiplicados por todos los integrantes de la familia. Imagínense la cantidad de sueños cumplidos. Así es como juntos vamos construyendo un Ecuador más justo. Esta urbanización forma parte del programa Casa para Todos y beneficiará a 1140 personas que se mostraron satisfechas. Ya me cambia específicamente porque ya no vamos a andar en lodo, ya mis hijos van a tener su propio cuarto, que tanto que querían sus cuartos. Y de verdad yo estoy hasta tiempo sin palabras porque de verdad estoy demasiado agradecida con el presidente. El primer mandatario recorrió la obra para constatar sus óptimas condiciones, en donde habitarán 279 familias integradas por adultos mayores, personas con discapacidad y niños menores de 5 años. Estamos entregando decenas, centenas de urbanizaciones como estas a lo largo y ancho de todo el país, privilegiando siempre a los más pobres para entregar felicidad, que esa es la tarea fundamental de un gobierno. El primer mandatario rechazó la falta de planificación, sobreprecios y falencias en las viviendas entregadas durante el gobierno anterior. En el gobierno anterior, cuando construyeron guetos sin canchas, sin servicios básicos, sin accesibilidad, sin casa comunal, casas generalmente de 35, 40 metros, en más de una ocasión sin baños. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poca preocupación por los más pobres! ¿Y saben qué? A precios casi el doble de estos. Ya se pueden imaginar, ¿no es cierto? Ya se pueden imaginar ustedes. Las 305 viviendas están repartidas en 69 bloques de 4 unidades y 29 viviendas unifamiliares. Durante su intervención, el presidente Moreno reiteró su apoyo a los empresarios con entrega de créditos productivos a través de la banca pública. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. 6 de la mañana con 4 minutos y el mandatario Lenín Moreno aprovechó esta oportunidad para anunciar que este viernes estará en Chile para definir la creación de Prosur. Ese mismo día hará un anuncio para demostrar que las acusaciones en su contra por presunta vinculación con empresas offshore son falsas. El día viernes voy a estar en Santiago de Chile. Vamos a reemplazar esa organización caduca que se generó para cuidar dictadores. Reemplazamos la UNASUR. Allí construyeron un edificio de casi 40 millones de dólares. La vamos a entregar a nuestros indígenas, a nuestros montubios, para que hagan su universidad, para que hagan el centro universitario, desde el cual puedan indígenas y montubios
capacitarse adecuadamente para servir a la patria y también para servir a sus familias y a la dignidad de todos. Voy a estar el día viernes y voy a hacer un anuncio importantísimo para que vean que todo lo que ven ustedes en más de una ocasión en redes son una mentira tramada, armada, así como armaron la farsa del 30S, así como armaron la farsa de los del Uluncoto, así como armaron el golpear a una dirigente indígena, disque por parte de una mujer celosa. Así armaban las tramas de manera miserable. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó de la entrega de más de $67.000 de Ban Ecuador para créditos productivos en la provincia de Santa Elena, para actividades de comercio, artesanales y producción acuícola. El vicepresidente Otto Sonnenholzner cumplió agenda de actividades en la provincia de Santa Elena, que inició a las 9:30 de la mañana en el Cantón Vallenita, donde participó de la entrega de créditos productivos. Hemos entregado créditos a personas que representan diferentes sectores: comercio, turismo, agricultura, tecnología, de Ban Ecuador, créditos en condiciones como los emprendedores los necesitan, tasas preferenciales, plazos que les permitan sacar adelante su negocio, y como se los he dicho hoy, son los emprendedores pequeños, medianos, grandes, son ellos los que nos tienen que ayudar a generar empleos. $67.930 se entregaron en créditos a 6 beneficiarios de la provincia, que los destinarán en actividades de comercio, artesanales y de producción acuícola. Se han colocado créditos por casi $100.000, lo cual a nosotros nos congratula, porque son créditos pequeños, ¿no? Son créditos pequeños destinados a gente que cuando tú la ves, ¿verdad? Es gente que no fácilmente logra acceder a líneas de crédito en la banca tradicional. La banca de desarrollo tiene que ser contracíclica. ¿Qué quiere decir contracíclica? Que tiene que colocar recursos en los sectores donde la banca tradicional no coloca. Tienen que intervenir cuando la banca tradicional no interviene. De eso se trata la banca de desarrollo. Durante el gobierno de Lenín Moreno en la provincia de Santa Elena se han colocado $12.9 millones en beneficio de 4.593 unidades productivas. Claro, es muy importante saber que cuentas con una banca que te puede dar solvencia, desarrollo, que te ayude con tus planes de trabajo, los planes de negocio, que ya no tienes algo que sea solo sostenible, sino que también sea sustentable. Yo ahorita estoy dándole trabajo a 2 personas. Posteriormente, el vicepresidente se trasladó hasta la empresa Aquafit en el kilómetro 2 de la vía Ancón para constatar su desarrollo tras recibir un crédito de la CFN. La intención siempre cuando se entregan créditos es que las empresas crezcan, que se genere empleo. El vicepresidente estuvo también en la entrega de una nueva urbanización en Anconcito junto al presidente Lenín Moreno, y en horas de la tarde se trasladó a Salinas, donde recorrió el avance en la construcción de la escuela Eugenio Espejo, con un costo de $5,5 millones y que se espera entre en funcionamiento para este periodo escolar. Además, envió un mensaje a los docentes de la institución. Confiamos en ustedes para que estos chicos encuentren en la vida el entusiasmo que necesitan para salir adelante, para que el Ecuador salga adelante. No ellos nada más, porque con ellos salimos todos. Esta unidad educativa, Dios mediante, tendrá a más de 2.500 estudiantes que recibirá en la nueva infraestructura. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. 6 de la mañana con 8 minutos. Inversiones, franquicias, licencias y relaciones comerciales serán algunos de los temas que formarán parte de la primera cumbre de negocios entre Ecuador y Estados Unidos. El objetivo es dinamizar las exportaciones e importaciones entre ambos países. A pesar de no contar con un acuerdo comercial a largo plazo, las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos siguen siendo las mejores. La nación norteamericana tiene con nosotros balanza positiva. Compró a nuestro país $6.000 millones del año anterior, pero eso se quiere fortalecer. Imaginémonos que podemos duplicar nuestras exportaciones. Eso solamente representaría el 0,5% del total de lo que compra Estados Unidos al mundo. Pero si lo vemos desde el lado ecuatoriano, el total de las exportaciones del Ecuador crecería en un 31,5%. Con ese objetivo, por primera vez se realizará la Cumbre de Negocios USA 2019, donde se buscará diversificar la oferta exportable del Ecuador, así como presentar más empresas estadounidenses interesadas en invertir en el mercado local. Un intercambio que no solo es de negocios, un intercambio de tecnologías, un intercambio cultural, un intercambio educativo, un intercambio con la academia. El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito del 27 al 29 de junio, fecha que coincide con una segunda etapa dentro de la búsqueda de volver a negociar ese acuerdo comercial bilateral. Lo que va a servir es para acercar las posiciones mucho más.
Todos los países que ahora tienen un acuerdo comercial con los Estados Unidos en algún momento tuvieron un TIC. Entonces ese es el camino. No menos de 15.000 personas se espera participen de esta cumbre, que en 120 stands presentarán sus propuestas de valor, productos y servicios. Alex Llanos, Telediario. Y la ministra del Interior, María Paula Romo, abordó temas de seguridad interna y recordó a los marinos asesinados hace un año en Mataje, provincia de Esmeraldas. También expuso la posición del Ejecutivo sobre la citación judicial al presidente Lenín Moreno y otras autoridades por una acción de protección referente al audio filtrado en la Asamblea Nacional. Un año del asesinato de 4 marinos en atentado en Mataje. El crimen que se cometió contra estos 4 marinos no ha quedado en la impunidad. Fueron detenidas como responsables de estos actos 14 personas, 2 fueron ya sentenciadas por terrorismo con una pena privativa de libertad de 17 años y 4 meses de cárcel. Sobre el operativo de elecciones. Este fin de semana nosotros vamos a tener 50.000 efectivos policiales. Toda la Policía Nacional está concentrada en garantizar la seguridad y el orden para el proceso electoral. Vamos a tener a 39.700 personas del eje preventivo, 8.800 del eje investigativo, 1.400 de inteligencia para evitar cualquier desorden o cualquier acto violento durante la jornada electoral. La prohibición de venta, distribución y consumo de alcohol inicia el viernes 22 de marzo a la medianoche y rige hasta el mediodía del lunes 25 de marzo. Comparecencia en acción de protección por audio filtrado. En los casos en donde el Ejecutivo es citado a algún proceso, siempre el Ejecutivo comparece a través de sus procuradores judiciales, de sus representantes jurídicos. Lo haremos en cualquier proceso, aun cuando sea para comparecer y decir que es una maniobra política. Por un demandante, que ya lo ha hecho varias veces con la Asamblea Nacional, representante de una organización muy cercana a Rafael Correa, según sus propias palabras. Sobre el caso Carolina. Existen sospechas de que quienes participaron en las investigaciones, desde la Defensoría o desde la Policía, pudieron haber ocultado el tratamiento de este caso. Se han realizado nuevas investigaciones. De estas nuevas investigaciones hay 3 personas que ya están privadas de libertad. De entre estas personas se presume que uno de ellos es el autor material del asesinato de Carolina. El día de ayer se realizó ya el trámite de exhumación del cadáver para nuevos exámenes que nos permitan reabrir el caso y el caso se va a tramitar como un homicidio intencional. 6 de la mañana con 13 minutos. Continuamos revisando las propuestas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Conozcamos sus planteamientos. ¿Cuál va a ser su postura en torno a lo realizado por el Consejo Transitorio? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo no tiene las facultades que tuvo el Consejo de Participación Transitorio. Recordemos el mandato popular que se le asignó a raíz de la consulta del 4 de febrero, por lo cual es importante que se garantice que las autoridades designadas en el tiempo y en el periodo en el cual fueron designados puedan cumplir su trabajo para el cual se pretende realizar desde autoridades de control, justicia y todos los elementos muy importantes para hacer una lucha completa contra la corrupción. Frente a las voces que sugieren la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es su criterio? Quienes integraremos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo debemos elevar ese debate sobre las atribuciones, funciones y existencias del organismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero hay que ser muy enfáticos que este forma parte de una función del Estado y si quisiéramos hacer una reforma como esta, obviamente no es tan fácil como aparentemente se lo discute a través de decir, bueno, llevemos al frente una elección de voto nulo para desaparecer este organismo. Es decir, no implica una reforma tan sencilla como esta, lo cual este debate muy importante, porque así se construye la democracia, tiene que ser generado desde todo el sector ciudadano, es decir, organizaciones sociales, estudiantes, profesionales, toda la academia y discutir ampliamente a nivel provincial también descentralizado sobre cómo sería el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué parámetros aplicará para nombrar a las autoridades que deben ser designadas por el Consejo de Participación Ciudadana? Para garantizar un verdadero proceso de selección ética de autoridades es
importante que partamos desde el mismo instructivo con el cual se invita para conformar espacios como Contraloría, Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo. Es decir, este instructivo debe construirse desde la academia, organizaciones sociales y el Consejo de Participación Ciudadana para buscar qué tipo de perfil idóneo se requiere en esta institución como tal. También desde el banco de preguntas, este banco de preguntas que sirve para este espacio del concurso de méritos y oposición, que tiene que ser muy guardado con mucho secretismo para evitar este tipo de favoritismos y de esa manera poder romper con la palancocracia. ¿Cuál será su plan de trabajo? Es muy importante que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lidere una verdadera lucha contra la corrupción, partiendo desde una democracia participativa de lo que significa la administración pública, es decir, llevar al frente una agenda de gobierno abierto, una agenda regional que ya va desde el 2010, implica que podamos conocer el patrimonio público de nuestros funcionarios, podamos conocer cómo se están llevando los procesos de contratación de obra, cómo se administran nuestras tasas municipales, cómo se está ejecutando el presupuesto provincial, nacional, local, y de esa manera participar de forma activa en cómo se administran nuestros recursos públicos, que eso es lo que más nos preocupa a la mayor parte de ecuatorianos, que no caigan en malversación de fondos públicos o que termine siéndose concusión de aquello. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por buenas vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por buenas vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Para concejales todo 12. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Desde el periodismo he defendido los derechos de pescadores, campesinos, mujeres, migrantes, jóvenes. ¿Cuál es su propuesta? Fiscalizar las acciones del transitorio, defender lo público, lo tuyo, derecho para nuestros migrantes, revocatoria de autoridades que incumplan los planes de gobierno. Si Graciela Viviana Mora es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la provincia de Los Ríos se instalarán 1.966 juntas electorales para que 662.406 votantes acudan a elegir un prefecto, un viceprefecto, 13 alcaldes o alcaldesas, 79 concejalías. Los Ríos, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. En estos caminos extremos, de selvas espesas y animales peligrosos, demostraremos las habilidades para sobrevivir en Dúo de Sobrevivientes. No te pierdas a las 19:10, de lunes a viernes, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Avanzamos con la información. 122 observadores internacionales de 9 organizaciones participarán en la Jornada Democrática de este domingo. La Organización de Estados Americanos, OEA, enviará 35 delegados a 18 provincias del país. Aunque el trabajo de observación electoral de la Organización de Estados Americanos inició el pasado 15 de marzo, el acuerdo de cooperación fue suscrito este miércoles por los representantes de ese organismo y del Consejo Nacional Electoral. Una observación que no restringe en ninguna medida la posibilidad de que se mire la parte técnica, operativa, logística. La misión de la OEA fue invitada el pasado 12 de febrero tras superar un desacuerdo por un cruce de cartas de recomendaciones que emitió esa organización acerca de la consulta popular de febrero de 2018. 21ª vez que
que una misión de observación electoral de la OEA está en este país. No ha habido ningún país de nuestro continente que haya recibido tantas misiones de observación. 35 delegados se desplazarán a 18 provincias del país. El equipo estará integrado por estudiosos en sistemas informáticos y de transmisión de resultados. Son también un canal por el que llegan denuncias sobre diferentes incidencias del proceso que nosotros nos encargamos de transmitir a las autoridades. La Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, también será parte de la veeduría internacional. El CNE suscribió el convenio que se enmarca en los protocolos internacionales. 25 personas de varios países se trasladarán a las diferentes provincias. Vienen de distintos países, de América Latina y Centroamérica. Viene Perú, viene República Dominicana, Costa Rica. La OEA y UNIORE realizarán las tareas de control de forma independiente, bajo la modalidad conducida, es decir, con el acompañamiento de funcionarios del CNE. Participarán 57 observadores internacionales. Confirmados están 3 funcionarios del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, 9 del Acuerdo de Lima, 3 del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe FILAC, del Parlamento Andino 2. En total, 122 observadores internacionales participarán en los comicios. A nivel nacional, 1.500 personas se acreditaron para esta actividad. Valeria Villarroel, Telediario. Y a pocos días de las elecciones seccionales, el Tribunal Contencioso Electoral deberá definir cómo contabilizar los votos nulos para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La sesión inició una hora más tarde de lo establecido en la convocatoria. En los bajos del Consejo Nacional Electoral hubo forcejeos entre postulantes del Consejo de Participación Ciudadana y la Fuerza Pública, quienes en un inicio impidieron su paso a la sesión del Pleno para ser recibidos en Comisión General. Superado este impasse y una vez instalada la reunión, en Comisión General, 6 candidatos del Consejo de Participación expusieron sus argumentos de rechazo a la propuesta de reglamento para el conteo de votos nulos que se hizo público la noche de este martes. Se argumentó que ni la normativa electoral ni la Constitución permiten hacer cambios en los procedimientos de elección días antes de los comicios. Ese sujeto que sería voto nulo va a recibir 3 votos. Pero nosotros no tenemos la posibilidad de que un ciudadano vote 3 veces por nosotros. Y ahí está la injusticia y la trampa de la ley. Si lo hacen así, que sean para todas las dignidades. Escuchados de estos argumentos, el Pleno Electoral entró en materia. El secretario del organismo, Víctor Hugo Agila, leyó la propuesta de reglamento presentada por el consejero Luis Verde Soto. Dado que en las papeletas físicas de hombres y de mujeres se consagran 3 voluntades de voto, la papeleta de votación nula será multiplicada por 3 en la contabilidad final. El proponente argumentó que la fórmula planteada se orienta al respeto de la decisión de los electores y que el conteo de votos nulos no puede establecerse en una relación con la anulación de papeletas. Porque hay diferentes tipos de papeletas. En unas hay 3 votos válidos para un candidato a consejero, en otras hay 2, en otras hay 1. Los consejeros José Cabrera y Estela Acero votaron en contra de esta propuesta al argumentar que se trató de una resolución y no de un reglamento. A favor votaron Luis Verde Soto y Enrique Pita. La presidenta Diana Tamaint se abstuvo. Al no existir votos suficientes para la aprobación del reglamento, el proponente Luis Verde Soto elevó a moción de que se consulte al Tribunal Contencioso Electoral sobre este tema y que este organismo se pronuncie antes de las elecciones. Este planteamiento tuvo la venia de Diana Tamaint, Enrique Pita y de obviamente el proponente. Votaron en contra Estela Acero y José Cabrera. Para los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, las reglas del juego se mantienen tal cual lo establece la normativa actual. Cuestionaron que el Consejo Nacional Electoral, como se dice en la calle, tire la pelotita ahora al Tribunal Contencioso. Es absurdo que en menos de 2 días puedan tomar la resolución. Aquí no pasó las pretensiones de los políticos que querían meterle la mano a la participación ciudadana a través del voto nulo multiplicado por 7. La espera sigue, sin definiciones por ahora. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana con 24 minutos y continuamos revisando las propuestas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál va a ser su postura en torno a lo realizado por el Consejo Transitorio? Yo considero que el pueblo ecuatoriano le dio ciertas facultades al transitorio y las que están en la Constitución de la República y por lo tanto considero que hay que respetar el trabajo desempeñado por el Consejo Transitorio. Frente a las voces que sugieren la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es su criterio? Yo
como Hugo Ludeña, rechazo este tipo de actitudes antidemocráticas y especial de ciertos grupos de poder que manifiestan que desaparezca el Consejo o impulsan el voto nulo, o incluso en la Asamblea Nacional la señora Elizabeth Cabezas ha manifestado que ha propuesto una enmienda constitucional, un proyecto de enmienda constitucional. Considero que es una actitud totalmente antidemocrática. No deberían hacerlo, sobre todo a estas alturas cuando ya estamos por concluir este proceso electoral. ¿Qué parámetros aplicará para nombrar a las autoridades que deben ser designadas por el Consejo de Participación Ciudadana? Tenemos que aplicar la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que está vigente. Tenemos también que aplicar la normativa establecida en la Constitución de la República, que se encuentra vigente. Pero la técnica o la clave quizá está en la conformación de las comisiones ciudadanas para la designación de autoridades. ¿Cuál será su plan de trabajo? El transformar al Consejo de Participación Ciudadana en una herramienta, en un instrumento de control del poder público. Que seamos los ciudadanos quienes controlemos al poder público y que no sea viceversa, como ha sido antes, que el poder público nos controle a nosotros, los ciudadanos, quienes somos los mandantes. Mi segunda propuesta es la confiscación de bienes a los corruptos a través de un proyecto de ley que tiene que ser tramitado en la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea Nacional lo quiere hacerlo, hay que llamar al pueblo para exigir ante este organismo del Estado la aprobación de esta ley, para combatir el testaferrismo, para recuperar los dineros de la corrupción, sobre todo aquí a nivel interno de nuestro país. Pero tengo mi tercera propuesta, que es una propuesta que tenemos que impulsarla con la ayuda, con el apoyo del gobierno nacional que tan empeñado está en combatir la corrupción. Pues ahora es la oportunidad, el impulsar ante el mundo entero la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. 6 de la mañana con 26 minutos, continuamos con más noticias. La reforma tributaria se enviará en el último trimestre de este año a la Asamblea Nacional. Así lo informó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien además aseguró que se eliminarán recargos como el impuesto a la salida de divisas. Quien lidera el equipo económico del Ejecutivo, Richard Martínez, expuso ante la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea detalles de los acuerdos alcanzados con los multilaterales, destacando el nivel de confianza que ha logrado el Ecuador a nivel internacional. Que nos permiten que el país transite en una ruta mucho más amigable, generar una imagen de credibilidad y de confianza. Reiteró de que se trata de créditos que ascienden a 10.200 millones de dólares y que servirán para cubrir el déficit y darle equilibrio fiscal al país. Evidentemente que es un esfuerzo menor porque los plazos son mayores y las tasas son bajas. Informó que a finales de año será cuando el gobierno envíe a la Asamblea el proyecto de reformas tributarias. Eliminar gradualmente los impuestos que distorsionan los negocios y las transferencias en el exterior. Este es básicamente el impuesto a la salida de divisas, pero se necesita de que el sector fiscal sea robusto. Desde el Partido Social Cristiano la inquietud se planteó sobre el costo país, a propósito del incremento en las tarifas eléctricas para el sector industrial. Han subido otra vez el kilovatio hora para el sector industrial. No puede ser, ministro. ¿Cómo vamos a bajar el costo país? Mientras que desde Creo se reconoció el trabajo del gobierno por acercarse a los organismos multilaterales. Es la forma de recabar créditos con tasas de interés muchísimo más bajas, en mejores condiciones. Las objeciones más radicales se plantearon desde la bancada de la Revolución Ciudadana. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, dice que salieron ya 11.820 personas. La pregunta es, ¿cuántas más familias tienen que ir a la calle? El ministro informó que asuntos como el recorte de la masa salarial ya estaban previstos desde la elaboración del presupuesto general del Estado, antes de la vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alexis Moncayo, Telediario. Mientras la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, le restó importancia a la acción legal presentada por el colectivo Diablo Huma para dar paso a la investigación de las denuncias en contra del círculo presidencial. Al ser abordada por la prensa, la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, aseguró que la Asamblea no actuará bajo presiones y que la investigación debe seguir su cauce regular. Porque la Asamblea Nacional está obrando y actuando en marco de lo que la ley le manda y le faculta. A la vez, Cabezas cuestionó el origen de dicha acción. Cuidado con dar oídos a otro nuevo escándalo.
Esta es la tercera ocasión que miembros de la organización Diablo Huma presentan acciones de protección. Eso no significa que ya se inicien las acciones de investigación, que son paralelas y que además la tiene que realizar la Fiscalía General del Estado. En esta misma jornada, Amapola Naranjo, del bloque de la Revolución Ciudadana, presentó una solicitud para que se dé paso a la creación de una comisión especial que investiga a la presidenta Cabezas por el audio revelado días atrás. Yo había nombrado el artículo 165 que habla del maltrato, dirigirse con palabras irrespetuosas a los demás asambleístas, que es una falta menor, pero lo otro es que estas acciones que revelan el contubernio, el cinismo también, reconoció, sí, hablé, es cotidiano. Esta acción recibió respuesta de parte del asambleísta Daniel Mendoza, quien identifica el correísmo como la tendencia política interesada en instaurar el caos en el Ecuador. El correato está buscando precisamente que al Ecuador le vaya mal para ellos poder construir un discurso político. La asamblea no escapa a los escándalos en esta semana clave en lo electoral, lo que definirá la nueva composición política a nivel nacional. Alexis Moncayo, Telediario. Y el secretario anticorrupción, Iván Granda, confirmó que el gobierno nacional recuperó 13.5 millones de dólares de la trama de Odebrecht. Tomislav Topic, propietario de Telconet, devolvió en su totalidad el dinero que fue depositado en una de sus cuentas como parte de las coimas de la constructora brasileña. El secretario anticorrupción Iván Granda confirmó la entrega de 13.5 millones de dólares por parte del empresario Tomislav Topic, quien es investigado por delito de lavado de activos en la trama de Odebrecht. 12.6 millones son la consignación efectuada a Inmobiliar, 400 mil dólares retenidos la semana pasada y $1 millón con cheque certificado entregado hace 2 semanas en Inmobiliar. Ahora la fiscal tiene un gran cometido, que es establecer ya las condiciones de responsabilidad de los involucrados, en este caso el señor Rivera y el señor Glass. Granda aseguró que este monto será destinado al pago de jubilaciones y obras sociales, según lo dispuesto por el gobierno nacional. Previa a la sentencia de los jueces se utilizarán esos 13.5 millones, pero el delito está absolutamente aprobado. Sin embargo, durante la tercera audiencia realizada en la Unidad de Vigilancia Comunitaria Modelo en Guayaquil, Jorge Zavala Egas, abogado de Topic, indicó que si durante el proceso se determina que el dinero no es de origen ilícito, el valor podría ser devuelto a su cliente. No hay pago, hay depósito en custodia temporal. Sobre la medida por la demora en el incumplimiento del pago, que debió ser máximo en 72 horas, se resolvió. La decisión del juez fue revocar las medidas cautelares, que se ha cumplido el acuerdo hecho con la Presidencia de la República, que no constituye evidencia de ningún delito, se queda todo en libertad, todo en santa paz. Revisión de la medida cautelar que se realizó hoy día, ya perdí el sentido el momento que ellos habían realizado el depósito. Para este jueves, la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado dará detalles sobre la adopción de medidas cautelares especiales sobre la prohibición temporal de transferir o mover fondos por 13.5 millones de dólares en el caso Telconet. Según Richard Alvarado, agente fiscal de lavado de activos, para continuar con las investigaciones a empresas implicadas en actos de corrupción, se contará con un grupo de investigadores y analistas financieros. Investigadores y peritos han indicado que por la magnitud necesitarían de 3 a 4 meses específicamente para analizar todo el sistema financiero nacional, debiendo tener en cuenta que únicamente la transacción de Glory es una de las transacciones dentro del delito de lavado de activos. Odebrecht pagó coimas al señor Rivera a través de Glory International, estas fueron hacia China, que es esta empresa de papel. Esta a su vez fue a Miami, a cuentas de la banca estadounidense, y esos 13.5 millones sirvieron para capitalizar Telconet y de esa forma lavar el dinero. La constructora brasileña es investigada por coimar a funcionarios de varios países en América Latina. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y en Colombia, miles de maestros salieron a las calles de la capital para protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno y exigir una financiación óptima para la educación pública. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convocó la marcha que recorrió las principales calles del país en el marco del segundo paro nacional desarrollado este año para pedir el cumplimiento de un pliego de peticiones formulado al gobierno y exigir la solución de la crisis de la educación pública.
Un exfutbolista colombiano es acusado de pagar a personas que transportaban droga. Además, por segundo año consecutivo, Finlandia es considerado el país más feliz del mundo. Más noticias en el siguiente resumen. La operación Gedeón de la Policía Nacional de Colombia dio con la captura de 5 personas que conformaban una estructura criminal dedicada al narcotráfico. Entre los detenidos están John Villafara Mina, el conocido exfutbolista de la Selección Colombia y diversos clubes, que también está pedido en extradición por la justicia estadounidense. La investigación identifica a Villafara con el alias de futbolista. Unas 500 personas marcharon en la capital de El Salvador para exigir la inmediata aprobación de una ley del agua que garantice la administración pública del recurso y que el acceso al líquido vital sea contemplado como un derecho humano. La marcha, que arrancó en la Universidad de El Salvador y llegó al Congreso, se realizó en respuesta a un acuerdo alcanzado este lunes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no le importa que se haga público el informe del fiscal especial que investiga la trama rusa Robert Mueller, como pide la oposición demócrata. Además, indicó que no sabe cuándo estará listo este informe sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones y la supuesta cooperación con su campaña. Por segundo año consecutivo, Finlandia fue considerado como el país más feliz del mundo, según un informe de la ONU publicado este miércoles, mientras que Sudán del Sur, en medio de la guerra, ocupa el último lugar. El país de los 190.000 lagos, conocido por sus bosques y saunas, está delante de Dinamarca, seguido por Noruega, Islandia, Holanda, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda y Canadá. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y para finalizar las noticias internacionales, les contamos la historia de John Cronin, un joven con síndrome de Down, quien junto a su padre creó una fábrica de medias en la pequeña localidad neoyorquina de Melville, en Estados Unidos. Un calcetín colgado en la puerta, un retrato de John y el lema "Difunde la alegría" dan la bienvenida a la empresa de calcetines John's Crazy Socks. Un total de 39 trabajadores, 23 de ellos con discapacidad, reciben los pedidos. Los recogen los productos del almacén, los empaquetan junto con una nota y unas chocolatinas y los envían. El 5% de los beneficios recaudados son destinados a la organización deportiva Olimpiadas Especiales, que trabaja con personas con discapacidad y con la que John ha ganado numerosas medallas. Y de inmediato vamos a conocer las propuestas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál va a ser su postura en torno a lo realizado por el Consejo Transitorio? Haremos una revisión de las decisiones que ha tomado el Consejo Transitorio, haremos una veeduría de lo que ha hecho el Consejo Transitorio y enmendaremos los errores cometidos por este organismo encabezado por Julio César Trujillo. Frente a las voces que sugieren la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es su criterio? No vamos a poder tener una lucha frontal contra la corrupción, no vamos a poder tener independencia en los diferentes organismos de control si no logramos consolidar este espacio tan importante de participación ciudadana, porque es el único mecanismo que tenemos para que esas autoridades de control no le deban favores a ningún partido político, a ningún gobierno de turno y no se deban a intereses particulares de nadie. ¿Qué parámetros aplicará para nombrar a las autoridades que deben ser designadas por el Consejo de Participación Ciudadana? Voy a respetar la ley, voy a respetar la Constitución, se van a llevar adelante procesos transparentes en la selección de autoridades de los máximos organismos de control, vamos a tener veedurías ciudadanas, vamos a tener procesos de impugnación para que toda la ciudadanía pueda conocer a detalle quiénes son los candidatos a estas instancias que son tan importantes para luchar contra la corrupción. ¿Cuál será su plan de trabajo? Vamos a llevar adelante una propuesta de trabajo que tiene básicamente 4 ejes. La primera es la lucha contra las privatizaciones. Nuestro segundo eje de trabajo tiene relación con la lucha contra la corrupción privada. Nuestro tercer eje de trabajo es la elección de las autoridades de control sin favoritismos. Y nuestro cuarto eje de trabajo es impulsar la revocatoria de este gobierno que ha defraudado la confianza de todos los ecuatorianos. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Hoy estarán con nosotros en Primera Impresión José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se procesará los desacuerdos en el CNE en torno al tema del voto nulo?
razones y argumentos de nuestro invitado. Y además, ¿qué pasa con los últimos preparativos para la elección de este próximo domingo 24 de marzo? Además, Albertina Navas, consultora en estrategia de comunicación y docente de la maestría de comunicación en la Universidad de las Américas. ¿Cómo pesan las redes sociales en las campañas electorales, en esta que estamos por terminar? Aprendemos los ciudadanos, los consumidores de comunicación a través de las redes a distinguir las noticias falsas, lo hablaremos con ella. Y finalmente Javier Macas, analista de pronósticos y alertas hidrometeorológicas del INAMI, para conocer cuáles serán las condiciones del tiempo en este fin de semana electoral. El país está sometido al castigo de un fuerte invierno. Veamos qué es lo previsible. Estos son los temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Gracias por dispensarnos su sintonía. Como siempre, a esta hora recomendamos a ustedes Diario El Telégrafo. Conozcamos lo que Diario El Telégrafo nos trae en su primera plana. El contencioso electoral definirá el voto nulo. No hubo acuerdo en los consejeros para un nuevo reglamento. Esto también será tema, como dijimos hace un instante, de uno de los diálogos de esta mañana. Además, el Telégrafo nos dice 1.140 personas tienen vivienda digna. El plan beneficia a 305 familias de Santa Elena. El presidente de la República hizo entrega de estas nuevas viviendas. Y finalmente, los afros se superan en la academia. Con gran despliegue en primera plana, se habla de el día de la eliminación de la discriminación racial y de la lucha contra los estereotipos. Estas y otras informaciones las encuentra usted en la entrega de hoy de Diario El Telégrafo. La directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, confirmó que 5 provincias del litoral se encuentran en alerta naranja. Las fuertes lluvias mantienen a las autoridades en alerta, en alarma, y además la población también está prevenida respecto de qué está ocurriendo con el clima apenas a 3 días de los próximos comicios. Están en alerta naranja Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas exclusivamente. Y los pronósticos que tenemos del INAMI es que continuarán las lluvias hasta finales de abril, aproximadamente. Esta época lluviosa ha tenido una característica especial, y es que muestra lluvias intensas en horas, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en varias de las ciudades, en Babahoyo, por ejemplo, la semana anterior, con 2 horas de lluvia, ¿no es cierto? Y con la cantidad de lluvia que cayó, usted tuvo una inundación de una parte de la ciudad que superaba casi los 100 centímetros. Entonces, es muy fuerte lo que se genera en algunas ciudades. Comentábamos con nuestro invitado que también anoche hubo alarma en la ciudad de Quito, un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter se produjo hacia las 10 de la noche. Y, por supuesto, esto desató la alarma, como se expresó en los mensajes a través de las redes sociales. Sin embargo, se trató de un sismo muy breve, muy corto, pero con gran intensidad. Nuestro invitado, Javier Macas, analista de pronósticos y de alertas hidrometeorológicas del INAMI. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué es lo previsible para este fin de semana? ¿Continuará lloviendo? Muy amable, buenos días. Efectivamente, estamos atravesando un periodo lluvioso, este periodo que puede trascender hasta mediados del mes de mayo, donde las precipitaciones no se descartan. Se han acoplado varios sistemas atmosféricos que han incurrido en
una inestabilidad atmosférica muy alta, especialmente en la región litoral, teniendo sus picos más altos los días 5 y 6 de marzo, así como hace 2 días, el día 18 de marzo, donde las precipitaciones superaron los 100 milímetros. Quiere decir, haciéndolo como una referencia, 100 milímetros sería una representación de 100 litros por cada metro cuadrado en las estaciones que nosotros manejamos. Esto nos conlleva a que las estaciones que nosotros monitoreamos nos envíen datos que ya superan el 100% de lo estimado. El 70% de las estaciones que manejamos nosotros han superado su normal para este mes establecido. Estas condiciones tienden a prevalecer, pero ligeramente tienden a disminuir su intensidad el día el día sábado y el domingo, donde las precipitaciones tienden a puntualizarse un poco más. No, por ende, estamos descartando eventos que tienden a darse puntualmente fuertes, especialmente en las zonas que lamentablemente siguen más afectadas, que sería la de Guayas, Manabí y también puede ser Esmeraldas. Ahora, esto en la sierra viene acompañado por tormentas eléctricas. Exacto. Tenemos por circulación del viento bastante ingreso de humedad proveniente tanto del litoral como de la Amazonía. Entonces, esto provoca que si nosotros tenemos en un día calentamiento diurno, bastante presencia de sol, esto provoca convergencia. Y esta convergencia es típica de una nubosidad que puede presentar tormentas eléctricas, granizo y precipitaciones muy fuertes, pero que tienden a darse en un lapso corto de tiempo. Las imágenes en Quito ayer fueron impactantes. Una persona arrastrada por el agua, por el caudal de agua desatado por la lluvia. La pregunta es, para estas elecciones, ¿en qué lugares del país es previsible que la situación sea extrema? Ya, hablar de condiciones extremas estaría pues un poco adelantado. La dinámica que atraviesa nuestro país es bastante fluida, entonces los eventos que nosotros esperamos, donde se concentran principalmente las precipitaciones en el litoral, sería en la región interior, provincias como Los Ríos, el Guayas, la parte interior, también puede ser la cuestión del Oro, localidades como Machala también pueden presentar estos problemas, y Santo Domingo de los Áchilas. Ahora, hablando de la región interandina, tendremos una leve mejoría, las precipitaciones tienden a disminuir. Y en la región amazónica, en cambio, las precipitaciones tienden a presentarse de manera más general, más dispersa, y estas obviamente acompañadas por justamente la climatología que tiene el oriente con descargas eléctricas. ¿Estamos hablando de un fenómeno del Niño? Sí, ¿Esto es el fenómeno del Niño? Sí, justamente organismos internacionales, igual que nacionales, ya lo han declarado, un Niño entre leve y moderado, justamente por el impacto que ha tenido. Esto es prácticamente una condición oceanoatmosférica que nos ha afectado notablemente en estos últimos meses prácticamente. Entonces, sí, es una consecuencia grave de esto. Siempre estamos nosotros trabajando a la par con la Secretaría de Riesgos, tratar de disminuir el impacto que puedan tener estos eventos que han sido bastante fuertes estos últimos días. Usualmente esto ocurre en el litoral pacífico de Sudamérica, es decir, no solo el Ecuador está afectado. Exacto. Entendemos que en Colombia también arrecian las lluvias. ¿Qué pasa en otros países? Perú igualmente mantiene sistemas de alerta temprana activos justamente por la cantidad de precipitaciones que se ha dado. Es justamente un ramal sur que nosotros lo conocemos, que nos está afectando tanto a nosotros, a Colombia y también a la parte de Perú. Seríamos los que estamos incididos directamente por estas condiciones de precipitación oceanatmosféricas. Finalmente, para este domingo, ¿qué es lo previsible puntualmente? Para este domingo nosotros lo que esperamos es que en la costa, el perfil costanero, disminuya la intensidad de las precipitaciones, se tiende a presentar cielos parcialmente nublados y las precipitaciones se concentren al interior de toda esta región. En la región interandina nosotros esperamos que las precipitaciones... Cuando habla del interior se refiere a zonas rurales. Bueno, un poco que están apegadas hacia la región sierra, en las estribaciones de la cordillera principalmente. Ajá. En cambio, en la región interandina nosotros tenemos una leve mejoría, como digo, donde vamos a tener la presencia de lluvias, sí, pero ya un tipo más aislado. Pero ojo que con esto pueden darse también algunas descargas eléctricas, por lo que es un poco más puntual. Y la región amazónica pues va a tener precipitaciones dispersas. La diferencia es que la región amazónica tiene más desembocadura de ríos, la geografía mismo la hace apta, digámoslo así, para soportar este tipo de precipitaciones, caso contrario que pasa con la región litoral.
Dice usted entonces que podrían disminuir las lluvias este domingo. Exacto, estamos manteniendo boletines activos justamente de las precipitaciones que tienden a darse en estas elecciones. Estamos actualizándola constantemente debido a la dinámica, como le digo, que maneja Ecuador, donde tienden a cambiar bruscamente las condiciones en cuestión de horas. Ya lo han escuchado ustedes, hay alerta de todas maneras de las autoridades en algunas provincias del país que ya han resultado afectadas por el fuerte invierno, y en la ciudad de Quito y en general en la sierra lo previsible es que ocurra lo que ya sabemos, que amanezcamos con un día despejado, pero en el curso de la jornada se vaya complicando el clima, de manera que la recomendación sería votar temprano, no esperar, no dejarlo para posterior del mediodía al mediodía o la tarde. Habría que votar temprano. Gracias por estar esta mañana aquí. Bien. Javier Macas, analista de pronósticos y alertas hidrometeorológicas del INAMI, para contarnos lo que se prevé pueda ocurrir con el clima este próximo domingo de elecciones. Breve pausa. Cuando regresemos, José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. Los desacuerdos dentro del Consejo en torno al tema del voto nulo deberán ser procesados por el Tribunal Contencioso Electoral. Ya volvemos. En Café TV hablaremos sobre el Día Mundial del Síndrome de Down, este año con el lema No dejar a nadie atrás. También explicaremos lo que es una familia ensamblada, aquella en la que convive una pareja con los hijos de uniones anteriores. Y atención a los amantes de las mascotas, le daremos detalles de la próxima feria de adopciones para perros y gatos que necesitan un hogar. Baile flamenco, gastronomía nacional y más. Como siempre, aquí en Café TV a partir de las 10:40 de la mañana. Por Ecuador TV, les esperamos. Comparte la emoción. Yo voto por mi provincia productiva. Yo voto por la seguridad de las vías. Yo voto por el trabajo. Yo voto por mí. Yo voto por mi provincia. Yo voto por Pichincha. Este domingo, vota por ti, vota por Pichincha. Y juntos hagamos esa provincia que soñamos. Capi Zapata, prefecto. Paco, alcalde. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Por mi país, por ti, hermana y hermano ecuatoriano. 12 años en la Concejalía de Quito, director del Pacto Global Naciones Unidas. 30 años educando a la juventud. ¿Cuál es su propuesta? Haré que tu voz se escuche, clara, fuerte, digna como tú. Yo soy tu voz. Si Pablo Ponce es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Hoy, en Decisión en Democracia, conoceremos las propuestas de candidatos para la prefectura de Manabí. Contaremos con la presencia de Lady Álvarez, Sergio Andrade, Jorge Arteaga, Jaime Estrada, Abel Gómez, Noé Intriago y Jesús Loor. Hoy, 12 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Decisión en Democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la provincia de Manabí se instalarán 3.725 juntas electorales para que 1.239.495 votantes acudan a elegir un prefecto, un viceprefecto, 22 alcaldes o alcaldesas, 138 concejalías. Manabí, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia.
Son las 7 de la mañana y 11 minutos. El Consejo Nacional Electoral no definió una posición frente al reglamento para la contabilización del voto nulo, cuando faltan apenas 3 días para los comicios. El Tribunal Contencioso Electoral deberá tratar el tema. Por recurso siempre de un sujeto político, de los partidos políticos, de los movimientos políticos, de los candidatos, de los ciudadanos que están participando en el proceso electoral, puede abocar conocimiento del tribunal. Antes, lamentablemente tenemos que reconocer que el Consejo Nacional Electoral fue moroso en tomar esta decisión. Un llamado respetuoso que ya lo hice en privado a la presidenta y a los señores y señoras consejeras, de que pienso que ese es un tema que es muy importante, que quede decidido lo antes posible para favorecer la certeza. Han escuchado ustedes algunos criterios en torno a la controversia y ahora escucharán el de José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Eduardo, buenos días a la ciudadanía, gracias por la oportunidad y mil disculpas, estoy un poco afónico, el clima me está pasando factura. Le quiero preguntar, antes de pasar al tema de cómo se procesará la diferencia en el Tribunal Contencioso Electoral, la pregunta es, ¿cuáles son las posiciones? Bueno, la posición del compañero Luis Verde Soto y Enrique Pita es que en definitiva se multiplique por 3 la papeleta de hombres, en el caso nulo, ¿no? La papeleta de hombres, la papeleta de mujeres y en el caso de pueblos y nacionalidades indígenas que se mantendría igual, es decir, un voto. Entonces, si se anula las 3 papeletas serían 7 votos nulos. La posición que yo he mantenido desde hace 2 semanas que empezó este tema es que debe mantenerse como hemos venido trabajando en todos los procesos electorales. Es decir, que si se anula una papeleta es un voto nulo. Para graficar, si anulo la papeleta de hombres sería un voto nulo, de mujeres un voto nulo y de pueblos y nacionalidades un voto nulo. Si anulo las 3 papeletas sería 3 votos nulos. Es así como hemos venido trabajando en todos los procesos electorales. Imaginémonos la papeleta de concejales, bueno, dependiendo de las provincias, en unas es 15, en otras 5, 4, etcétera, pero jamás se ha multiplicado el número de candidatos por el voto nulo. Es decir, aún siendo 15 una votación nulos. Uninominal, porque en eso es exactamente igual, digamos, a votar por presidente de la República, digamos. Usted vota por un candidato, es una votación uninominal. ¿No aplican los mismos criterios? No, en la ley para el Consejo de Participación Ciudadana habla de una papeleta con 3 listas. Con 3 listas habla. Una papeleta con 3 listas que luego por decisión del Consejo Nacional Electoral se le dividió en 3 papeletas. Pero era en la ley dice una papeleta con 3 listas que fui el único que me abstuve de esa resolución porque se estaba yendo en contra de lo que decía la ley. Entonces se habló de las boletas y no de las papeletas. Luego escuché algún comentario que se quiso regresar a una papeleta mediante ponerle una grapa, pero la ley habla de una papeleta de 3 listas. Pero esto no entra en contradicción también con su propio criterio respecto de que deberían ser considerados 3 votos nulos en caso de la anulación. Sí, pero al dividirle en tres listas, en 3 papeletas, perdón, en 3 papeletas, cada papeleta sería un voto nulo. Ahora, la pregunta es ¿por qué el Consejo Electoral ha dejado pasar tanto tiempo para llegar a estas alturas? Estamos a tan poco de la elección del domingo y todavía estamos discutiendo las reglas del juego. Sí, en verdad esto es un problema que aparece y nos damos cuenta recién cuando se habla del voto nulo y que el voto nulo sea mayor de la totalidad de los votos de los participantes, que habla el artículo 147, aparece la discusión de esto. Mientras tanto, se mantuvo lo que siempre está, un voto
un voto nulo equivalente a una papeleta nula, y así se les capacitó a los 274.000 miembros de juntas receptoras del voto. Se lo quiero preguntar justamente eso, ¿qué pasaría el domingo si los miembros de las juntas receptoras del voto, sin saber exactamente cómo deben contabilizar estos votos, comienzan a procesar los resultados? Bueno, por esa razón ayer se trató el tema, no se definió por la tesis del consejero Verde Soto, quedó 2 votos a favor, 2 votos en contra y la abstención de Diana, es decir, no cambió lo que se ha establecido hasta el momento. Es decir, no cambió. Mantiene. ¿Qué es lo que rige? Se mantiene una papeleta anulada, un voto anulado. Como siempre se ha procesado. Es la posición que usted tenía. Sí, como siempre se ha procesado en las diferentes elecciones que ha habido. Porque cabe suponer que el Tribunal Contencioso Electoral no se pronunciará antes del domingo. Sí, si esto es así, lo que diga el Tribunal Contencioso Electoral ya no tiene ninguna importancia en relación con este proceso. Es otra de las solicitudes que hicieron los compañeros de enviar al Tribunal Contencioso Electoral, no sé qué se va a enviar hoy. ¿O para qué? Porque ayer no sacamos ninguna resolución, no se resolvió nada. Si la idea es enviar el proyecto, no sé, el Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué deba hacer ante un proyecto? Además de que en el orden del día hablaba del reglamento, proyecto de reglamento. Sin embargo, nos presentaron una resolución, que es muy diferente. Entonces, no sé, por esa razón, cuando solicitaron enviar al Tribunal Contencioso Electoral, mi decisión fue abstenerme porque no sé qué es lo que... ¿Usted piensa que no procede tampoco? No procede tampoco porque al Tribunal Contencioso Electoral le vamos a enviar un proyecto de resolución, que en el orden del día estaba un proyecto de reglamento que es diferente. Sin embargo, decidieron enviarla y se irá al Tribunal Contencioso Electoral y esperemos a ver qué respuesta tenemos del Tribunal Contencioso Electoral. Mientras tanto, para la ciudadanía, para los miembros de juntas receptoras del voto, sí, eso no pedir. se ha ¿Cuál cambiado es el mensaje? Nada, no se ha cambiado nada, sigue procesándose de acuerdo a la capacitación que recibieron los miembros de juntas receptoras del voto. Ahora, esto que usted acaba de decir, ¿no debería decirlo el Consejo Nacional Electoral de manera oficial, en pleno y con toda la fuerza institucional? Hoy día voy a conversar con la señora presidenta porque hay que aclarar esto, se ha generado una incertidumbre, se puede crear confusión, especialmente en los miembros de juntas receptoras del voto, que al contar algunos multiplicarán por 3, otros no multiplicarán por 3, etcétera. Entonces creo que es obligación nuestra salir en una cadena y dar una explicación al país y cómo en definitiva se va a proceder. ¿Se incorporan a esto otras cosas de última hora que podrían ser determinantes, simplemente como antecedentes, como precedentes de lo que está ocurriendo? Y que tienen que ver con estas consultas a incorporar. El caso del colectivo Yas Unidos. ¿Qué proceso va a tener esto en las pocas horas que faltan hasta los comicios? A ver, en el caso de la consulta de Quinzacocha, la consulta va y ya el juez que dictaminó esa suspensión lo ha retirado, igual que la Corte Constitucional también ha dado su criterio, es decir, la consulta va. No hay nada, nada modifica lo que nada modifica el proceso electoral, sigue en marcha como se había establecido y con el compromiso de que se respetará la decisión de los ecuatorianos. Ese siempre ha sido mi compromiso, que se respetará. No es la idea favorecer a nadie ni perjudicar a nadie. Respetar la decisión de los ecuatorianos. Si los ecuatorianos se equivocan o no se equivocan, no es responsabilidad del Consejo Electoral, nuestra responsabilidad es respetar la decisión del voto.
eso debe ser nuestra línea y no realizar cambios de último momento que puede causar nerviosismo y equivocaciones. ¿No piensa usted que lo que está ocurriendo de alguna manera puede favorecer el desánimo electoral y por lo tanto de algún modo el voto nulo? Bueno, nosotros tenemos que respetar, repito, la decisión de los ecuatorianos. Los ecuatorianos saben las opciones que tienen: un voto por un candidato, un voto nulo, un voto en blanco. Son las tres opciones que tenemos. Claro que la idea sería que escojan un candidato, pero los ecuatorianos tenemos la libertad de escoger las tres formas de votar. Gracias, José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. Esperemos y esperamos para las próximas horas anuncios categóricos y unánimes, al menos aquellos que aporten la claridad necesaria para que todos los actores del proceso del próximo domingo hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a lo dispuesto por este alto organismo. Gracias, Eduardo. Gracias a usted. Brevísimo corte. Cuando volvamos, estaremos con Albertina Navas, consultora en estrategias de comunicación y docente de la Maestría de Comunicación en la Universidad de las Américas. Hablaremos de redes sociales y campañas electorales. La demanda para vivir en las grandes metrópolis aumenta y las ciudades verticales son el resultado de esta necesidad. En el 2011 la población humana ya había alcanzado los 7.000 millones. El panorama mundial está cambiando. Como especie, debemos tratar de prosperar viviendo entre millones. Planeta Peligro. Este domingo a las 20 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019. No te pierdas. Decisión en Democracia. Hoy, 12 horas y 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por buenas vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Yo voto por mi provincia productiva. Yo voto por la seguridad de las vías. Yo voto por el trabajo. Yo voto por mí. Yo voto por mi provincia. Yo voto por Pichincha. Este domingo, vota por ti, vota por Pichincha. Y juntos hagamos esa provincia que soñamos. Capi Zapata, prefecto. Paco Alcalde. Decisión en Democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la provincia de Morona, Santiago, se instalarán 601 juntas electorales para que 132.004 votantes acudan a elegir un prefecto, un viceprefecto, 12 alcaldes o alcaldesas, 60 concejalías. Morona Santiago, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
7 de la mañana, 26 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La última parte de la campaña previa a la elección de este próximo domingo, 24 de marzo, también se vive en el mundo digital. Las redes sociales son el escenario de apasionados debates. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre su veracidad y representatividad. La penetración de las redes sociales es cada vez mayor en el mundo y el Ecuador no se escapa a esa realidad. En la actualidad existen al menos 12 millones de cuentas abiertas en Facebook en el país, 4 millones en Twitter y 3,8 millones en Instagram. Una parte de la opinión pública se ha trasladado en los últimos años también al mundo de las redes sociales, que son consumidas principalmente por personas jóvenes. Así, por ejemplo, a febrero de este año, Facebook registra entre sus principales usuarios en el Ecuador un 61%, a personas que se sitúan entre los 18 y los 34 años de edad. Sin embargo, también las redes sociales se han vuelto escenario de confrontaciones entre quienes allí poseen cuentas abiertas. Otro tema recurrente se relaciona con la presencia de los denominados trolls, o personas que publican mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea con la intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa en los usuarios y lectores, con fines diversos como por ejemplo alterar una conversación normal en un tema de discusión, logrando que los mismos usuarios se enfaden y se enfrenten entre sí. Recientes procesos electorales en el mundo han tenido como protagonistas a las redes sociales, especialmente porque han servido como medio de propagación de noticias falsas o fake news. Pese a la importancia de las redes sociales y que muchas personas se informan a través de ellas, queda flotando en el aire la pregunta: ¿representan la realidad de lo que sucede o solo una parte? Néstor Aguilera, Telediario. Y esa es la primera pregunta de esta entrevista. Albertina Navas, consultora en estrategia de comunicación y docente de maestría en comunicación. Buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Bueno, efectivamente las redes sociales influyen en la decisión del voto, pero no lo determinan. Recordemos que en América Latina tenemos una penetración de Internet de cerca del 40%. Eso significa que 4 de cada 10 personas tienen acceso a Internet. Y de aquellas que tienen acceso a Internet, no todas son activas en redes sociales. Y en algunos casos incluso pueden ser más activas en Facebook que en Twitter. Bueno, como decíamos ahí, en Facebook en Ecuador tenemos 12 millones de usuarios activos versus Twitter, que son solamente 4 millones. Entonces, Twitter es una red social de nicho, de manera que lo que ocurre en Twitter puede ser un termómetro o una referencia, más no una representación de lo que está ocurriendo en el ámbito electoral del país. Pero 4 millones es una cantidad respetable en cualquier caso. Por supuesto. Ahora, también hay que considerar cuántos de esos 4 millones son usuarios reales, porque estamos conviviendo con algunas cuentas que no son de usuarios. Por ejemplo, algunas son trolls, que son cuentas creadas con el afán de dañar la reputación de un tercero. Troll centers, que ya son estructuras creadas con una intencionalidad, que tienen un presupuesto detrás y que ya son un negocio que buscan lesionar a un tercero, en este caso con el fin de ganar una elección. Y también tenemos los bots, que son cuentas robots que se dedican a responder automáticamente a ciertos usuarios que incomodan o hacer retweet automático de ciertas cuentas para favorecer a ciertas posiciones. ¿Qué porcentaje? No sé, yo sé que es probablemente incalculable, pero podríamos más o menos estimar de cuántas de estas cuentas falsas, que en realidad son manipuladas por empresas de comunicación, estamos hablando en promedio, digo, en este universo de 4 millones de usuarios de Twitter. Bueno, en el universo específico del Ecuador no sabría una cifra, pero Facebook sí ha hecho un cálculo de su universo de cuentas en el mundo y calcula que más o menos el 10% de las cuentas de Facebook son falsas. En el universo total de Facebook, que son 1.600 millones de cuentas, un 10% pues es muchísimo también. Y más o menos esa misma proporción se mantiene en los países. ¿Pero qué tanto influyen estas maquinarias en la construcción de opiniones y de creencias? Sí, ahorita estamos en una fase que se llama de ecosistemas y de activismo.
Es decir, que hay cuentas que lo que buscan es que el debate político deje de estar en la argumentación de los programas de campaña y se centre en que un candidato se defienda, de tal manera que empiezan a circular lo que se llaman bulos o hoax, que son estas noticias aparentemente verdaderas, un poco escandalosas, pero que tienen parte de falsedad, de manera que mueven como una suerte de cortina de humo el eje del debate. En lugar de estar en las ideas y en las propuestas, se está buscando que los candidatos busquen defenderse, de manera que en la campaña política se está reduciendo a cuál candidato se defiende mejor de la descalificación y no cuál candidato hace mejores propuestas y genera mejor diálogo ciudadano. Hace pocas horas la Presidencia de la República de Ecuador dio a conocer el contenido de algunas de esas campañas desatadas a través de estos grupos de troll centers. Se presentó la foto de la esposa de la señora Rocío de Moreno, esposa del presidente de la República, una foto que ha sido utilizada por estos trolls para ponerle en el cuello. La foto original es una foto en la que ella no tiene ningún tipo de adorno en el cuello. La foto preparada por este grupo de trolls la exhibe con un collar de diamantes o de piedras preciosas en el cuello. Evidentemente, esto es una manipulación grosera de la verdad. Pero yo le pregunto, y probablemente todos nos preguntamos, no es la única, por cierto, no es la única, digamos, el único intento de falsear la verdad a través de estos grupos de trolls pagados. Mi pregunta es, ¿usted piensa que la gente cree realmente todo lo que lee en las redes sociales? Pues lamentablemente no toda la gente, pero sí mucha gente. Y lo interesante es que uno a veces piensa que los jóvenes quizás son el target más usual de este tipo de noticias, y es al revés. De hecho, hay un estudio de la revista Forbes que demuestra que las personas de la generación baby boomers, es decir, los que ahorita son mayores de 40 años, comparten noticias falsas 7 veces más que los jóvenes de la generación Z, es decir, los que ahorita están por debajo de los 20 años. Entonces, ¿cuál es la confusión? Las personas mayores crecieron en un ámbito en que los medios tradicionales tenían altísima credibilidad, y lo que decía un diario, una radio, se daba por verdad. Exactamente, y era incuestionable. Y como ahora salen temas por Facebook o por WhatsApp, que se ha vuelto un canal de difusión de noticias falsas, no logran reconocer si eso está viniendo de una fuente confiable o no, y lo comparten por si acaso sea verdad. Y eso lamentablemente apoya y difunde más temas de desinformación. Entonces, se está de varias fuentes haciendo muchas iniciativas de que no se compartan noticias que no hayan sido confirmadas. Y justamente el ejemplo que se citaba de la foto de la esposa del presidente es uno de los mecanismos usuales de estos troll centers que se llaman deepfakes, que es alterar ya sea fotos o incluso videos que se está haciendo con inteligencia artificial, de manera que hasta se emulan los gestos de la persona, se imposta un audio y parece un video real. De eso ya ocurrió esto en Estados Unidos con Obama, y se difundió un video que aparentemente él apoyaba a Trump, y fue un tema falso que se hizo con inteligencia artificial. Entonces, estos son procesos justamente para desinformar, para distorsionar la opinión pública, porque una foto o un video parecen una evidencia irrefutable de que una persona haya dicho o haya estado en un determinado lugar. Ahora, como toda virosis, esto también genera mecanismos de resistencia natural. De alguna manera, los usuarios de las redes sociales no van ya encontrando razones detrás de las razones para más o menos saber cuándo una noticia podría ser falsa. Aquí no, quizá no en ese momento determinar su veracidad o su falsedad. Sí. La pregunta es, las personas ya van sintiendo, por ejemplo, que cuando reciben un mensaje muy elaborado, en el que el contenido gráfico parece el resultado de un diseñador gráfico, no es un contenido espontáneo de cualquier usuario, constituye el producto de una campaña especializada. De algún modo las personas no van ya trabajando en una lectura segregada de todos estos mensajes.
Eso sería lo ideal, pero cada vez está siendo más difícil. ¿Por qué? Porque estas noticias construidas cada vez se parecen más a una noticia verdadera. Y si nos fijamos, que pasa mucho en los grupos de WhatsApp, todo el mundo dice, no, es que esto sí es verdad porque un amigo de mi primo que trabaja en no sé dónde me dijo, o mi vecino, o no sé qué. Entonces da una apariencia de verdad porque le ha compartido a alguien que aparentemente es confiable y que es una fuente fiable. Entonces, cada vez es más difícil reconocer si esas noticias son verdaderas o falsas, cada vez vienen de fuentes aparentemente más confiables, y ahí la recomendación es, primero, si una noticia no es confirmada, por favor no la comparta. El compartirlo por si acaso apoya procesos de desinformación. Segundo, busquemos fuentes confiables, vayamos directamente al medio que aparentemente está publicando, porque además están creando cuentas parodias de medios que tratan de confundir. Por ejemplo, en México, que hay este periódico La Reforma, que es muy respetado, hay una cuenta Twitter que se llama La Deforma, y publican con la misma línea gráfica del periódico, entonces es muy fácil confundirlo. También, si tienen el tiempo, hacer una verificación de contraste de datos, y además ahora hay muchos portales que se llaman de fact-checking o de verificación de datos, donde podemos confirmar si esa noticia que de pronto nos está generando duda realmente ha sido ya contrastada con terceras fuentes. Entonces siempre evitemos no compartir, pero cada vez es más difícil, y algo que me ha sorprendido en mi viaje a Ecuador, porque yo ya no vivo aquí algunos años, es que siento una apatía un poco generalizada, sobre todo en los adultos jóvenes, de estoy tan harto de que me compartan cosas que no son reales, que estoy empezando a dejar Twitter o a dejar de compartir temas en Twitter, y creo que esa es la posición más peligrosa, porque en la medida en que nosotros cedamos espacios a estos actores que distorsionan, les estamos permitiendo ganar la batalla. Y en la medida en que usuarios críticos, informados, participen en redes sociales con propuestas de valor, vamos a hacer un contrapeso de estas distorsiones de la información que nos están aparentemente haciendo sentir que tienen más presencia en redes sociales. Pero es otra dimensión de la libertad, si me permite, porque es emocionalmente muy costoso leer las redes sociales. Están llenas de basura. Y contamina el estado de ánimo al grado de, yo entiendo muy bien a las personas que dicen eso. Sí, depende mucho también cómo uno las maneje. Por ejemplo, Twitter tiene muchas aplicaciones en las que uno puede dividir las publicaciones que sigue en varias listas, de manera que uno puede tener una lista de políticos, una lista de marcas, una lista de deportistas, de cualquier tema de su interés, de manera que no necesita sobrecargarse de este vendaval de información que es Twitter, y así puede leer de manera segmentada. Yo, por ejemplo, si veo un usuario que empieza a compartir temas que no aportan y a engancharse en peleas, los dejo de seguir. Entonces, realmente las redes sociales no son nada por sí mismas. Hay que saber usarlas también. Depende cómo uno sigue, y dependiendo a quién uno sigue, pues uno va a tener una percepción de la información también. De veras, gracias por aceptar la invitación a este programa. Albertina Navas, consultora en estrategias de comunicación y docente en la maestría de comunicación en la Universidad de las Américas, para ir entendiendo poco a poco un poco mejor lo que está aconteciendo. Ojalá podamos volver a tenerla aquí. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Mañana nuevamente, 6:55 en Primera Impresión. Muy buenos días. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del... Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de tu familia ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019. No te pierdas. Decisión en Democracia. Hoy, 12 horas y 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Yo voto por mi provincia productiva. Yo voto por la seguridad de las vías. Yo voto por el trabajo. Yo voto por mí. Yo voto por mi provincia. Yo voto por Pichincha. Este domingo, vota por ti, vota por Pichincha. Y juntos hagamos esa provincia que soñamos. Capi Zapata, prefecto. Paco Alcalde. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Mi vida es tu educación. Soy fundador y rector universitario de corazón. 25 años generando programas académicos. ¿Cuál es su propuesta? Guiaré y controlaré a las autoridades. Trabajo porque tú eres el quinto poder, de corazón, no más politiquería. Si Carlos Espinosa es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en Democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la provincia de Napo se instalarán 319 juntas electorales para que 86.711 votantes acudan a elegir un prefecto, un viceprefecto, 5 alcaldes o alcaldesas, 27 concejalías. Napo, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Amigos, estamos de regreso en Telediario. Tenemos más información para ustedes a esta hora de la mañana. Empezamos contándoles que en varios recintos del cantón Juján, provincia del Guayas, los cultivos quedaron bajo el agua tras las constantes lluvias. Agricultores de estas zonas pidieron ayuda económica. Las continuas precipitaciones no dejan que el nivel de los caudales de los ríos en la provincia del Guayas baje. La vía Juján-Babahoyo amaneció anegada, por lo que las autoridades piden tomar vías alternas. Los recintos aledaños están bajo el agua. En el kilómetro 46 vía Juján 3 Postes, en el recinto 2 Puertas, un sector agrícola con cultivos de arroz, maíz y cacao, los más afectados por el temporal son los campesinos que han visto perder sus sembríos y ganado. Ayuda para el arroz, que el arroz suba, el cacao, para la agricultura. Nosotros aquí somos agricultores, que nos ayuden. Es un préstamo para sembrar el cacao, porque está todo a pique. Las fincas, todo está pique. Por motivos de lluvia y por el muro que no está asfaltado o así subido, se ha perdido lo que es animales, gallinas, cultivos, y también se han muerto algunos perros por motivo de que no pueden subir a las casas. Se ha dañado refri, televisor, el agua ha llegado hasta la orilla de las camas, los colchones, se ha perdido. Una cocina que tengo ahí mojada, sí, de inducción se me ha mojado también el colchón. Con miedo puede que se nos amanezcamos más inundados. Los habitantes han perdido sus enseres, pero también les preocupa las enfermedades por la etapa invernal. El agua deja como que picazón, igual está contaminada. Una fumigación para los mosquitos, porque hay harto mosquitos. Y por las enfermedades, como usted ya se da cuenta cómo está mi casa rodeada de agua. Por las enfermedades, que hay muchas enfermedades. Los estudiantes que cursan la rural tampoco pueden asistir a clases por las condiciones de la época lluviosa. Desde lo que es los estudiantes se le complica un poco salir a lo que es a estudiar. Algunos han salido, pero los que son de la flexible, así que están estudiando 3x1, también se les complica salir. Mariuxi Buenaño, Telediario.
Y frente a la etapa invernal, el COE provincial del Guayas sesiona de manera permanente y declaró alerta naranja en la región litoral. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos trabaja en los diferentes cantones para aplicar los planes de contingencia establecidos. Al registrarse inundaciones en varios cantones por la etapa invernal, se trabaja de manera conjunta con varias instituciones, tomando en cuenta que se aproximan los comicios electorales. Si hay una institución, una unidad educativa afectada, hay que buscar una alternativa, y en eso tanto desde el Ministerio de Educación, pero sobre todo el Consejo Nacional Electoral está enterado para poder tomar las medidas correspondientes. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos declaró alerta naranja para el litoral, registrándose las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Alcaldes de Guayas informaron acciones que ya aplicaron en sus cantones. Parroquia Bernaza ya la tenemos casi controlados los temas. Aquí lo que venimos a esta reunión es a tratar de encontrar ayuda. Hemos declarado la emergencia en estas zonas y en las zonas rurales donde están incomunicados actualmente. En este contexto, el gobernador de la provincia cuestionó el trabajo que realizan los municipios y la aplicación del presupuesto anual asignado desde el gobierno central para obras de mitigación y prevención. Todas las obras que tengan que ver con verificar si viene un invierno fuerte, mediano o duro. Pero no puede seguirse apostando a que no venga y seguir entonces en las obras electoreras y demagógicas. Tiene que haber una postura seria. Asimismo, se dio a conocer el trabajo que se realiza con los agricultores al registrarse importantes pérdidas en los sembríos. Poder establecer unos meses de gracia para los agricultores que tienen préstamos, sobre todo, esa es una posibilidad, como digo, es parte del plan de recuperación que se está planteando. Esta etapa invernal ha mostrado grandes cantidades de lluvia en pocas horas. Según los datos del INAMI, las precipitaciones y tormentas eléctricas continuarán hasta finales de abril. Guadalupe Ayoví, Telediario. 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a abrirles el apetito porque este jueves de Emprendedores, César García nos presenta varios platos deliciosos hechos a base de verde, que se los prepara en Los Tigrillos de Carapungo y algo más. César, adelante, aprenda para que nos enseñe. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días, amigos que nos ven a través de la señal de Telediario. Pues la comida manabita ha sido declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad y no puede estar ausente acá en la capital de todos los ecuatorianos, de las manos de esta gente linda que ha venido de esa provincia querida, que se ha levantado del terremoto y que pues viene acá a la capital y emprenden mediante este producto delicioso, el verde. Esto es lo que tenemos que hablarles en este jueves de Emprendedores desde Carapungo, el sector norte de la capital. Les presento a Patricia, quien junto a su esposo, su familia, están sacando adelante este emprendimiento. Tengo entendido que comenzaron en una cancha aquí muy cerca de Carapungo y ahí se volvieron famosos. Se fue corriendo las voces, ¿no? Así es, buenos días. Así es, empezamos con la cancha de vóley, bueno, muy conocida en Carapungo. Ahora se terminó eso y empezamos nuevamente con lo que es todo lo que es desayunos, comida con el verde. ¿Qué platos nomás tenemos, mi estimada Patricia? Bueno, en realidad se hace el encocado de pescado, el seco de gallina criolla, el caldo de gallina criolla con yuca, el tigrillo, que es muy conocido acá en Carapungo. Es muy famoso, además, les encanta a las personas. Eso. Además, platos tradicionales de Manabí tenemos por acá. Así es, se prepara el caldo de gallina criolla, los bolones de verde, empanadas de verde, la tortilla de camarón, que es muy deliciosa y es muy querida, ¿no?, por los vecinos. ¿Qué tan difícil le ha costado pues a usted poder comenzar este emprendimiento? Siempre hay ese miedo que tiene el emprendedor de si nos va a ir bien, nos va a ir mal. ¿Cómo le ha ido a usted hasta el momento? Bueno, gracias a Dios, siempre he tenido éxito en lo que he hecho, en la comida. Siempre he sido muy reconocida aquí en Carapungo porque les encanta desde que empezamos otros negocios pequeños. Ahora la gente ya nos conoce y bueno, siempre está pendiente, ¿no?, en las cosas nuevas que emprendemos. ¿Cuántas personas están trabajando con usted? Porque también ha generado empleo, ¿verdad? Así es, 4 personas trabajamos. ¿Todos manavitas? Todos manavitas, así es. Pero tengo entendido que el manaba es su esposo, usted es de Quevedo. Yo soy quevedeña, mi esposo es manaba, la otra chica es del Carmen y la otra chica es venezolana. ¿Y de dónde le enseñaron a usted a cocinar tan rico? En realidad aprendí viendo a mi abuelita, a mi madre, nunca me enseñaron.
Cuando vine acá yo decidí sola hacerlo. ¿Dónde estamos ubicados para que la gente sepa y vengan acá a visitar? En Carapungo, la calle Río Cayambe y Nectalí Godoy. Muy bien. Ajá. Vamos dentro de pocos minutos a irles mostrando la preparación de estos deliciosos platillos en base a verde, estos tigrillos, estos bolones, estas tortillas de camarón, para que ustedes vayan ahí animándose a venir a visitar al negocio de Patricia en los Tigrillos de Carapungo. Todo esto dentro de pocos minutos. Mientras tanto, vayan preparando el estómago para disfrutar de este delicioso desayuno. Que tengan un excelente día. Nos vemos dentro de pocos minutos. Mientras tanto, Sofía Montoya, continúas con más de Telediario. Gracias, César. Queremos verte en acción y lo haremos a las 8 de la mañana en el programa Más Cerca, aprendiendo y también enseñándonos cómo se hacen todas estas preparaciones realmente deliciosas. Y por supuesto, vamos apuntando esta entre nuestras huequitas para la capital. Seguimos ahora con las noticias del mundo en Telediario. 7 de la mañana con 51 minutos en Colombia. Miles de maestros salieron a las calles de la capital para protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno y exigir una financiación óptima para la educación pública. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convocó la marcha que recorrió las principales calles del país en el marco del segundo paro nacional desarrollado este año para pedir el cumplimiento de un pliego de peticiones formulado al gobierno y exigir la solución de la crisis de la educación pública. Y la Comisión Europea impuso una multa de 1.490 millones de euros a Google por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad en línea a través de su servicio AdSense for Search. Esta sanción, la tercera contra el gigante tecnológico en menos de 2 años por incumplir normas comunitarias antimonopolio, se debe a que impuso cláusulas restrictivas en contratos con páginas web de terceros que impidieron a sus rivales reemplazar o emplazar en ellas sus propios anuncios relacionados con búsquedas. Les contamos la historia de John Cronin, un joven con síndrome de Down, quien junto a su padre creó una fábrica de medias en la pequeña localidad neoyorquina de Melville, en Estados Unidos. Un calcetín colgado en la puerta, un retrato de John y el lema "Difunde la alegría", dan la bienvenida a la empresa de calcetines John's Crazy Socks. Un total de 39 trabajadores, 23 de ellos con discapacidad, reciben los pedidos, recogen los productos del almacén, los empaquetan junto con una nota y unas chocolatinas y los envían. El 5% de los beneficios recaudados son destinados a la organización deportiva Olimpiadas Especiales, que trabaja con personas con discapacidad y con la que John ha ganado numerosas medallas. 7 de la mañana con 53 minutos, volvemos a nuestro país. A pocos días de las votaciones seccionales, el Tribunal Contencioso Electoral deberá definir cómo contabilizar los votos nulos para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La sesión inició 1 hora más tarde de lo establecido en la convocatoria. En los bajos del Consejo Nacional Electoral hubo forcejeos entre postulantes del Consejo de Participación Ciudadana y la Fuerza Pública, quienes en un inicio impidieron su paso a la sesión del Pleno para ser recibidos en Comisión General. Superado este impasse y una vez instalada la reunión, en Comisión General 6 candidatos del Consejo de Participación expusieron sus argumentos de rechazo a la propuesta de reglamento para el conteo de votos nulos que se hizo público la noche de este martes. Se argumentó que ni la normativa electoral ni la Constitución permiten hacer cambios en los procedimientos de elección días antes de los comicios. Ese sujeto que sería voto nulo va a recibir 3 votos, pero nosotros no tenemos la posibilidad de que un ciudadano vote 3 veces por nosotros. Y ahí está la injusticia y la trampa de la ley. Si lo hacen así, que sean para todas las dignidades. Escuchados de estos argumentos, el Pleno Electoral entró en materia. El secretario del organismo, Víctor Hugo Agila, leyó la propuesta de reglamento presentada por el consejero Luis Verde Soto. Dado que en las papeletas físicas de hombres y de mujeres se consagran 3 voluntades de voto, la papeleta de votación nula será multiplicada por 3 en la contabilidad final. El proponente argumentó que la fórmula planteada se orienta al respeto de la decisión de los electores y que el conteo de votos nulos no puede establecerse en una relación con la anulación de papeletas. Porque hay diferentes tipos de papeletas. En unas hay 3 votos válidos para un candidato a consejero, en otras hay 2, en otras hay 1.
Los consejeros José Cabrera y Estela Acero votaron en contra de esta propuesta al argumentar que se trató de una resolución y no de un reglamento. A favor votaron Luis Verde Soto y Enrique Pita. La presidenta Diana Tamaint se abstuvo. Al no existir votos suficientes para la aprobación del reglamento, el proponente Luis Verde Soto elevó a moción de que se consulte al Tribunal Contencioso Electoral sobre este tema y que este organismo se pronuncie antes de las elecciones. Este planteamiento tuvo la venia de Diana Tamaint, Enrique Pita y de obviamente el proponente. Votaron en contra Estela Acero y José Cabrera. Para los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, las reglas del juego se mantienen tal cual lo establece la normativa actual. Cuestionaron que el Consejo Nacional Electoral, como se dice en la calle, tire la pelotita ahora al Tribunal Contencioso. Es absurdo que en menos de 2 días puedan tomar la resolución. Aquí no pasó las pretensiones de los políticos que querían meterle la mano a la participación ciudadana a través del voto nulo multiplicado por 7. La espera sigue, sin definiciones por ahora. Javier Ceballos, Telediario. 7:56 y durante un nuevo recorrido de prueba del Metro de Quito, el alcalde Mauricio Rodas señaló que espera que el actual Consejo Metropolitano tramite la ordenanza para aprobar la tarifa de este medio de transporte, la cual se plantea sea de 45 centavos para el metro y 70 centavos de dólar en el caso de utilizar también el servicio integrado. Con gran emoción en medio del recibimiento de la banda municipal, se realizó un nuevo recorrido en el metro de Quito entre las paradas Iñaquito y Jipijapa. En esta ocasión, varios ciudadanos y estudiantes abordaron el tren, entre ellos el expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos. En su discurso de bienvenida, el alcalde Mauricio Rodas destacó las cualidades de la obra más importante en la historia del transporte de la capital. El metro también va a cambiar toda la dinámica urbana. Quito será una antes y otra después del metro. 22.6 kilómetros recorrerá el metro entre Quitumbe y El Labrador, a lo largo de 15 paradas que se cubrirán en un tiempo de 34 minutos. El 80% de la obra está terminada y actualmente se trabaja en acabados de las estaciones. Los trenes cuentan con tecnología de punta. Hasta diciembre de este año, fecha en la que empiecen las operaciones comerciales, deberán llegar un total de 18 trenes previstos para esta fase. Es una emoción, es espectacular, es una obra muy grande. Todos los quiteños van a estar agradecidos. En este caso la comodidad está espectacular, es lo primero que hemos tenido en la capital, en el país. Una preocupación del alcalde es la falta de apertura en el interior del Consejo Metropolitano para dar paso al tratamiento de la ordenanza que fijaría la tarifa de este medio de transporte. Bueno, está previsto que la tarifa sea de 45 centavos para el metro y 70 centavos la tarifa integrada, es decir, combinando el metro con otro elemento del sistema de transporte público. ¿Piensa que será dentro de su administración? Nosotros hemos presentado una propuesta de reforma de ordenanza en ese sentido ya 2 veces. Seguiremos insistiendo, ojalá sea ahora o lo más pronto posible. En el caso de los estudiantes de colegio hay opiniones divididas sobre este valor. Hay que tener en cuenta que existen personas de bajos recursos, entonces sí se debería implementar en los estudiantes lo que es el medio pasaje como se hace actualmente. Yo creo que tal vez la tarifa está bien, no la veo tan alta para todos los lugares que recorre el metro. Según el estudio con el que se construyó la obra, 400.000 pasajeros diariamente utilizarán el metro, el cual ha generado hasta el momento 20.000 empleos de forma directa e indirecta. César García, Telediario. Y así nos despedimos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida viene Más Cerca junto a Arturo Barriga y Jánica Merchant. No se olviden que a las 13 horas compartimos con ustedes más noticias en Telediario.